Colombia es una nación clave dentro del ordenamiento geopolítico occidental desde el siglo XIX. Nuestro país ha despertado el interés de potencias extranjeras a lo largo de su vida como república. Nuestros recursos, mano de obra y posicionamiento estratégico nos emplazan como un indudable centro de interés en el teatro económico internacional. La historia patria se ha hecho cargo de ocultar las sangrientas alianzas entre nuestra élite y el capital transnacional. La oligarquía colombiana sostiene la apariencia de legitimidad política con el fin de proteger sus negocios, sin dejar de lado el bienestar financiero de sus socios extranjeros. Las banderas ideológicas no son tan relevantes como la historia oficial pretende. Liberales y conservadores, reaccionarios y progresistas han danzado todos al ritmo de los dólares. Durante las décadas de 1930 y 1940, el duopolio de liberales y conservadores perfeccionó mecanismos de control social para neutralizar las demandas populares, siempre bajo la sombra tutelar del imperialismo estadounidense. Ya en el siglo XIX, el presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez soñaba con convertir a Colombia en un estado más de la Unión Americana. En el siglo XX, militares norteamericanos de la talla de Smedley Butler, general del Cuerpo de Marines y veterano de las invasiones estadounidenses a Nicaragua, Haití y Cuba, admitían crudamente que la política exterior de Estados Unidos servía a intereses como los de la United Fruit Company y la Standard Oil. Estas corporaciones no dudaron en teñir de sangre el suelo colombiano cuando sus ganancias estaban en juego, aliándose de manera indistinta con liberales o conservadores según conviniera a sus negocios. La historia de nuestra patria debe entenderse de manera global, sin desatender las dinámicas del capital transnacional. Los capitales extranjeros tuvieron que darse la mano en incontables ocasiones con nuestras élites nacionales. La United Fruit Company propició y protagonizó uno de los momentos más tristes y dolorosos de la historia nacional, la masacre de las bananeras en 1928. La United Fruit Company ejercía un monopolio sobre la producción y el comercio de bananos en las regiones donde operaba. Jorge Enrique Elías Castro nos comunica: la zona bananera del Caribe colombiano se hallaba situada en la primera mitad del siglo XX en lo que hoy es el actual departamento del Magdalena y se extendía entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta por una llanura de 40.000 hectáreas. Se encuentra a nivel del mar y su temperatura supera los 30 grados centígrados en promedio. Durante la primera mitad del siglo XX, su producción competía con la de países enteros de la cuenca del Caribe, ocupando una importante cuota del mercado mundial, iniciándose su decadencia en la década de los 60 del siglo pasado. Las exportaciones de bananos comenzaron por iniciativa de la United Fruit Company, la cual invirtió en preparar infraestructuras para convertir ciertos núcleos urbanos en un enclave exportador. La United Fruit Company se adueñó de interminables tierras en América Latina y el Caribe. Su monopolio sobre la comercialización y producción de bananos le condujo a extender un inmenso complejo de feudos de más de 1 millón de hectáreas, contabilizando varias naciones: Jamaica, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala. Mantener este imperio a flote no era una tarea sencilla. La infraestructura de la United Fruit Company era una maravilla moderna. Los ingeniosos desarrollos tecnocientíficos que llevaban ya una larga marcha en el mundo industrializado se pusieron al servicio de la titánica obra de esta empresa multinacional. La siembra, recolección y distribución de bananos requerían de un inmenso entramado logístico,
en donde convergían planificación, mano de obra, tecnología agrícola, medios de transporte y redes de comunicación. Los empresarios norteamericanos se sentían como héroes que estaban civilizando pueblos ignorantes y premodernos. A cambio, los salvajes habitantes de América Latina y el Caribe les debían pagar sus favores y gracias con lealtad. El ferrocarril era el símbolo por excelencia de la revolución industrial. La potencia del vapor llevaba la economía capitalista hasta los rincones más recónditos del mundo. Donde hubiese un recurso para ser explotado y un salvaje para ser domesticado y convertido en jornalero asalariado, allí llegarían las vías férreas. Maurice P. Brugart nos otorga una imagen sobre esto. Históricamente, el desarrollo de la producción bananera de la zona estuvo relacionado con la construcción de redes ferroviarias. Ambas actividades se desarrollaron tierra adentro, al sur de Santa Marta, donde se introdujo el cultivo del banano una vez terminada la red ferroviaria entre Santa Marta y Ciénaga en 1887. El ferrocarril se prolongó hasta Río Frío en 1892, hasta Sevilla en 1894 y hasta Aracataca y Fundación en 1906. La distancia total desde Santa Marta era de 59 millas. La United Fruit Company añadió 50 millas de riel desde la carrilera principal a las plantaciones. De forma complementaria, Catherine Legrand señala que hacia la década de 1920, la United Fruit Company controlaba más de 1.300.000 hectáreas dedicadas al cultivo de banano. Además, había desarrollado una extensa red ferroviaria de más de 2.400 kilómetros y contaba con una flota de 90 vapores, conocida como la Gran Flota Blanca, que movilizaba el banano hacia Europa y América del Norte. Para 1928, su influencia era tan amplia que ya había tendido más de 5.600 kilómetros de cables telegráficos y telefónicos y contaba con 24 estaciones de radio. No obstante, tras estos relucientes triunfos de la tecnología y la ciencia al servicio de la gran industria agrícola, se ocultaba la hórrida violencia que brota de la explotación y se fragua en la lucha de clases. En diciembre de 1928, el departamento del Magdalena fue escenario de uno de los crímenes más atroces contra el movimiento obrero colombiano. Ahora bien, los ánimos venían caldeados desde tiempo atrás. La empresa estadounidense se negaba a contratar de manera directa a los trabajadores. Los obreros laboraban para la United Fruit Company a través de subcontrataciones por terceros, lo cual legalmente no les hacía trabajadores directos de la empresa. Esto le quitaba a los estadounidenses el peso de pagarles prestaciones laborales, la responsabilidad de velar por los derechos de sus trabajadores y de acogerse a la legislación colombiana, que desde 1915 ya contemplaba ciertas mejoras para la clase trabajadora. Frente a la incertidumbre laboral, los malos tratos y las condiciones precarias de trabajo, los obreros convocaron a una huelga general en la segunda semana de noviembre de 1928. Toda actividad cesó. Las manos dejaron de trabajar. 25.000 trabajadores de las plantaciones bananeras pararon su actividad y se rehusaron a cosechar la fruta. Incluso las fincas que no se acogieron a la huelga fueron saboteadas por los huelguistas. Ninguna fruta se transportó. En el transcurso de casi un mes, el departamento del Magdalena perdió 30.000 pesos oro diarios gracias a la huelga. El 13 de noviembre de 1928, el comandante de las fuerzas militares de Magdalena, Carlos Cortés Vargas, desplegó un batallón de 300 hombres a lo largo del departamento.
No solamente los trabajadores de la United Fruit Company sentían resquemor por la multinacional. El resentimiento en la región del Magdalena era un fenómeno generalizado. Los pequeños comerciantes que vivían de las ventas de ron, herramientas, alimentos y ropa se veían afectados debido a que la United Fruit Company traía a sus propios comisariatos, es decir, almacenes propios de la empresa que surtían a los obreros. Por otro lado, los pequeños cultivadores de banano eran perjudicados por el monopolio que ejerció la compañía en la comercialización de la fruta. No se podía vender la fruta en mercados internacionales sin el permiso de la United Fruit Company. Pronto, comerciantes y pequeños agricultores se unieron a la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company. El pliego de peticiones de los trabajadores tenía 9 puntos esenciales. Primero, seguro colectivo obligatorio. Segundo, reparación por accidentes de trabajo. Tercero, habitaciones higiénicas y descanso dominical remunerado. Cuarto, aumento en 50% de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales. Quinto, supresión de comisariatos. Sexto, cesación de préstamos por medio de vales. Séptimo, pago semanal. Octavo, abolición del sistema de contratistas. Y noveno, mejor servicio hospitalario. Las peticiones de los obreros fueron desatendidas. La Sociedad de Agricultores del Magdalena había designado una comisión de su propia organización para que, junto con el jefe de la Oficina del Trabajo de Santa Marta y delegados de los trabajadores, negociasen una salida razonable con el gerente de la United Fruit Company. El gerente de la multinacional no quiso escuchar ninguna propuesta, pues según él, el proceder de los trabajadores era ilegal. El 2 de diciembre de 1928, el gobernador del Magdalena, el doctor Núñez Roca, expidió un decreto que prohibía tajantemente las reuniones de más de 3 personas, porque se estimaba que estas reuniones eran una seria amenaza para el orden público. Para el 3 de diciembre de 1928, la huelga había alcanzado un momento de mucha efervescencia popular. El temor que generaban los huelguistas era tal que los norteamericanos temían que los obreros colombianos se tornasen violentos y tomasen cruentas represalias contra los trabajadores estadounidenses que vivían en las estaciones del tren y el barrio Prado de Santa Marta. Un buque estadounidense fue posicionado en Santa Marta con el fin de refugiar a los ciudadanos estadounidenses de ser necesario. La prioridad de los gobiernos departamental y nacional era romper la huelga. Esto no debería sorprendernos. Según estimaciones, la actividad económica de la United Fruit Company representaba el 7% de los ingresos por exportaciones al país. Elías exhibe las siguientes estadísticas. La producción de la United Fruit Company en la región bananera del Magdalena para el año del conflicto ascendía a 10.3 millones de racimos exportados, lo que dio como resultado que Colombia se ubicara como el tercer productor de banano en el mundo. El programa de gobierno del presidente conservador Miguel Abadía Méndez tenía como punto clave incentivar la inversión extranjera, pues esta era percibida por la mentalidad subordinada y servil de nuestros dirigentes como sinónimo de progreso. Durante varios días, los militares se tomaron el tren. Llegaban rumores de obreros armados y la tensión se acrecentó a un ritmo vertiginoso. Los terratenientes de la zona bananera, la United Fruit Company y miembros gubernamentales del Magdalena expresaron su temor al ministro de Guerra Ignacio Rengifo, que claramente no deseaba que los ánimos revolucionarios ni las ideas subversivas se expandiesen a otras latitudes de la geografía nacional. En el imaginario colectivo de las élites
aún pervivía la sombra de la revolución bolchevique en Rusia y el recuerdo de los bandoleros justicieros de la Revolución Mexicana. El punto de no retorno llegaría el 5 de diciembre de 1928. El gobierno departamental de Magdalena, con el doctor Núñez Roca a la cabeza como gobernador, firmó el estado de sitio, que había sido decretado en Bogotá por el Consejo de Ministros. La justificación detrás de la declaración del estado de sitio era que los obreros habían perjudicado la economía nacional, atentaban contra la propiedad privada y se creían dueños de la zona bananera. Carlos Cortés Vargas fue nombrado jefe civil y militar del Magdalena. Brungart explica qué consecuencias tuvo el decreto del estado del sitio. El general Cortés Vargas recibió la orden alrededor de las 8 de la noche de ese 5 de diciembre en Ciénaga, donde cerca de 1.500 personas acampaban en la plaza esperando a que llegaran otros grupos para la marcha a Santa Marta el día siguiente. El general Cortés Vargas expidió 2 proclamas de acuerdo con la ley marcial inherente al estado de sitio. La primera proclama establecía perentoriamente la disgregación inmediata de grupos mayores de 3 personas. La segunda proclama ordenaba hacer fuego sobre el grupo si fuese necesario. En la madrugada del 6 de diciembre de 1928, las tropas rodearon a los huelguistas, concentrados en la plaza del ferrocarril de Ciénaga. Carlos Cortés Vargas se acercó a la multitud con 3 ametralladoras y el documento del decreto del estado de sitio. Las proclamas de la ley marcial fueron leídas por un megáfono a las 1.500 personas que estaban presentes en la plaza. Brungart explica la secuencia de hechos que siguieron. La gente no creyó que los soldados fuesen a disparar y gritaron: «¡Viva el soldado, amigo del pueblo! ¡Soldado, únete a la huelga! ¡Soldado, somos tus hermanos!». Un toque de clarín anunció el final del plazo otorgado. El capitán Garavito previno: «1 minuto más y abrimos fuego». Algunos gritaron: «¡Viva la huelga!» y abajo la United. Un silbato puso punto final al minuto. El general Cortés Vargas tomó el megáfono y gritó: «¡Vamos a disparar!». Uno de los huelguistas replicó: «Les regalamos el minuto restante». Sonó nuevamente el clarín y el general Cortés Vargas dio la orden de disparar. Según documentos diplomáticos estadounidenses desclasificados y el informe oficial del embajador estadounidense en Bogotá, las bajas oscilaron entre 100 y 3.000 muertos, aunque las cifras exactas siguen ocultas. El historiador Mauricio Archila dice frente a este respecto: «El embajador Caffrey, en sucesivos telegramas, va dando cuenta de cifras dicientes. Recién ocurrida la masacre reportó aproximadamente 100 muertos. El 14 de diciembre informó que posiblemente los dados de baja excedían el centenar y los heridos eran 283. Días después envió el siguiente telegrama: «Tengo el honor de informar que el asesor legal de la United Fruit Company aquí en Bogotá dijo ayer que el total de los huelguistas muertos por las autoridades militares colombianas estaban entre 500 y 600. Parece que las altas cifras de asesinatos no son solo fruto de la imaginación literaria de García Márquez. Para fines de diciembre de 1928, El Espectador reproduce una entrevista con lo que llama un distinguido caballero del departamento de Magdalena. Ellos mismos dicen que no tenía ni tacha de comunista. Este caballero habló de más de 300 muertos, 50 de ellos mujeres. Agrega un dato que hace parte de la memoria de la masacre. El prestante caballero indicó, apoyado en información de un chofer municipal, que hubo al menos 5 camionadas de heridos y muertos arrojados en fosas comunes y cuando éstas no dieron abasto, los echaron en el mar. Esta masacre dejó al desnudo la cruda realidad.
el gobierno de Estados Unidos, a través de empresas como la United Fruit Company, tenía un gran poder en Colombia. Podía llegar hasta el extremo de aniquilar impunemente la población local si eso garantizase el bienestar de sus inversiones. Por su parte, los petroleros de la Standard Oil, timoneados por el grupo Rockefeller, no se quedaron atrás. Entre sus infames hazañas podemos contar la destrucción final de los indios yariguíes en lo que había sido la concesión petrolera de mares en el Magdalena Medio y la de los motilones en la concesión Barco en el Catatumbo. Aunado al petróleo y los bananos también estaba el caucho. En las selvas amazónicas del Putumayo, la caza arana, de origen anglo-peruano, llevó casi hasta su exterminio a los indios huitotos. El caucho nutría la empresa militar estadounidense y europea y por eso era tan valioso. La injerencia estadounidense en Colombia no era algo nuevo. En el año 1923, el gobierno del general Pedro Nel Ospina trajo a nuestro país la misión Kemmerer, cuya finalidad era generar una sólida infraestructura institucional que garantizase la capacidad de pago de la deuda externa de los países latinoamericanos. Así, Estados Unidos no se vería obligado a desplegar su fuerza militar, y los empresarios norteamericanos podrían cuidar sus negocios en la región. De la misión Kemmerer emergieron el Banco de la República y la Contraloría. La deuda externa siempre ha sido un mecanismo imperialista para que los países no industrializados dediquen todos sus esfuerzos económicos a pagar una eterna hipoteca. Poco a poco, de forma gradual, hizo su aparición en escena el proletariado urbano colombiano. El Partido Comunista Colombiano nació en 1930, al tiempo que se apartó del Partido Liberal, un ala más radical de tendencia socialista que dio forma a la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, UNIR por sus siglas, movimiento amparado por el liderazgo de Jorge Eliezer Gaitán. El Partido Liberal no fue ajeno a la mutación política. Atrás quedaban los ostentosos y heroicos generales de la Guerra de los 1000 días, quienes darían paso a la generación del centenario. Frente a este respecto nos comenta Antonio Caballero Holguín: Alfonso López Pumarejo, un banquero quebrado, pasado a la política, llamaba a sustituir los criterios históricos del partido por criterios económicos. En el Partido Conservador, Laureano Gómez empezaba a dinamitar las viejas estructuras desde una modernidad de corte fascista, como la que venía creciendo en Europa. De los Estados Unidos llegaba con el retraso habitual del uso horario histórico el Red Scare, el miedo al peligro rojo, y también los efectos de la Gran Depresión de 1929, cuyos coletazos en Colombia quebraban bancos, hundían empresas y con la interrupción súbita de los empréstitos norteamericanos obligaban al abandono de las obras públicas. En 1930 finalizó la hegemonía conservadora. Varios factores quitaron a los conservadores del poder: la crisis social en las ciudades que afectaba al proletariado urbano, la incapacidad de los caudillos conservadores rurales de cohesionar al campesinado, abanderándose de la religión católica como tantas veces lo habían hecho, y la no consolidación de un candidato único que agrupara los intereses de su partido. El relevo de poder se dio hacia el candidato liberal Enrique Olaya Herrera. En 1934 llegó al poder el liberal Alfonso López Pumarejo, quien anhelaba hacer realidad una revolución en marcha, que en palabras de él pretendía conseguir ciertos derechos de forma pacífica que en otros contextos solo serían posibles gracias a la revolución violenta. Este personaje era nieto de uno de los líderes artesanos durante la dictadura de Melo, de mediados del siglo XIX,
e hijo de un exportador de café y banquero que era una persona inmensamente rica. López Pumarejo no pudo consagrar las reformas sociales que pretendía, debido a que su partido aún estaba poblado por terratenientes, ricos gamonales de pueblos y abogados. La burguesía liberal se organizó para defender la propiedad privada y creó la Asociación Patriótica Económica Nacional, APEN por sus siglas. En el otro lado del espectro político, en el lado conservador, Laureano Gómez caldeaba los ánimos de las facciones más reaccionarias del poder colombiano. Gómez estaba nutrido por la cosmovisión totalitaria del fascismo italiano y del nacionalcatolicismo español. En 1938, Eduardo Santos, dueño de el periódico El Tiempo, llegó a la presidencia. Su tono liberal era bastante pacifista. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, con Franklin Roosevelt a la cabeza, optó por implementar la política del buen vecino, que tenía la intención de alejar a los países latinoamericanos de la esfera de influencia de Alemania, Japón e Italia. En el lado conservador, Laureano Gómez, ferviente antiestadounidense, simpatizaba con las ideas nazifascistas. Mientras tanto, el presidente Eduardo Santos, aunque en teoría se mantuvo neutral durante la guerra, en el terreno práctico se acercó a los Estados Unidos. En 1942, López Pumarejo volvió al poder. No continuó con su revolución en marcha. Por el contrario, nos dice Caballero, López, se dijo entonces, había cambiado de amigos. Ahora eran los ricos de los clubes sociales, los terratenientes de la sabana de Bogotá, los latifundistas de los llanos, los banqueros y los exportadores de café. Más que cambiarlos, había vuelto a los amigos de su juventud y había dejado a un lado a los entusiastas intelectuales jóvenes de su primer gobierno, que por otra parte ya no eran tan jóvenes y se habían vuelto más políticos que intelectuales. Él mismo había hecho un diagnóstico algunos años antes. Decía él, no encuentro en la historia nacional el ejemplo de un período de gobierno que no se haya constituido como una oligarquía, olvidando sus obligaciones para con sus electores. López Pumarejo renunció a la presidencia un año antes de finalizar su mandato. Lo sustituyó de forma temporal su ministro de gobierno Alberto Lleras. Las elecciones de 1946 estaban en el horizonte próximo y se presentaban dos candidatos desde el Partido Liberal, Gabriel Turbay, apoyado por los sectores más de derecha del partido, y Jorge Eliezer Gaitán, quien recibió el respaldo de los sindicatos y las clases populares. Estos candidatos resultaban incómodos. Turbay era hijo de migrantes libaneses y Gaitán provenía de la clase media bogotana y según las élites tenía cara de indio, lo que no agradaba mucho a estas élites racistas colombianas. El Partido Conservador, que no había presentado candidatos desde 1934, designó como candidato a Mariano Ospina Pérez, un hombre de negocios de Medellín que era de la casa de los Ospina, que habían sido presidentes. Al final ganó Ospina, dando fin a la República Liberal. El gobierno de Ospina Pérez se acogió a las enseñanzas del economista canadiense Lauchlin Currie, un enviado del Banco Mundial. Currie afirmaba que el campo era premoderno, arcaico y rezagado en el feudalismo. Por ello, instó al gobierno de Ospina a abandonar el agro en favor de las ciudades, con la esperanza de crear un proletariado urbano en centros industriales. La consecuencia natural de ello fue la precarización de la vida rural. Los empresarios pagaban poco a los campesinos llegados a los núcleos urbanos, que venían buscando buenas oportunidades de trabajo.
Se forjaron entonces sindicatos como la Confederación de Trabajadores de Colombia, de cuño comunista, que fue desplazada por la Unión de Trabajadores de Colombia, de carácter conservador y religioso. Durante el mandato de Ospina Pérez hubo una bonanza cafetera impulsada principalmente por el coletazo económico de la posguerra. En 1946 comenzó una etapa muy difícil para Colombia, llamada la violencia, con V mayúscula. Durante este tiempo, los ricos de la ciudad y los poderosos del campo comenzaron a pelearse entre sí. Los campesinos quedaron en la mitad, ellos solo querían vivir en paz y se vieron atrapados en medio de esta pelea. Muchos tuvieron que huir de sus hogares. Desde 1936, Laureano Gómez hacía llamados a sus correligionarios conservadores para armar ejércitos irregulares, emulando el modelo de las camisas pardas de Hitler. Con el tiempo, esto se tradujo en la creación de los chulavitas y de los llamados pájaros, que fungían como grupos paramilitares, aliados de la policía. Se encargaban de matar en nombre del Partido Conservador. La policía de esa época estaba altamente politizada. La policía no era una institución homogénea ni estaba unificada, sino que dependía de las élites políticas locales y departamentales. Los grupos paramilitares vinculados a la policía se componían de gamonales de pueblo, pequeños propietarios, mayordomos de haciendas latifundistas y peones jornaleros. El 7 de febrero de 1948, Gaitán organizó en Bogotá la Marcha del Silencio, evento en donde el pueblo exigió al presidente Ospina Pérez paz y piedad para la patria. El 9 de abril de 1948 asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. El estallido social no se hizo esperar. Las tropas del ejército que venían desde Boyacá retomaron el orden con el pasar de los días. Sin embargo, se comenzaron a levantar las autodefensas liberales en los Santanderes, en los Llanos Orientales, en Cundinamarca, en el sur del Tolima, en las regiones cafeteras del Viejo Caldas, en Boyacá, en Casanare y en Meta. Los ejércitos irregulares, al margen de las fuerzas del orden estatal, se enfrascaron en una guerra sin cuartel. En 1950, los liberales denunciaron que no había garantías para llevar a cabo unas elecciones limpias. De hecho, en Bogotá la policía arremetió a tiros en contra de unos manifestantes que mostraban su apoyo al liberal Darío Echandía. Laureano Gómez ganó las elecciones de 1950. La persecución política durante el mandato conservador de Laureano Gómez fue cruenta, cruel y brutal, de manera mancomunada. El Servicio de Inteligencia de Colombia, SIC por sus siglas, antecesor del DAS, los chulavitas y los pájaros, fungían como la fuerza que garantizaba el orden social a través de la represión. Gómez, quien en otros tiempos fuese un anti-estadounidense y partidario de las consignas fascistas, no tuvo reparo en unirse a la agenda del capitalismo estadounidense. Colombia participó en la Guerra de Corea, el primer gran conflicto de la Guerra Fría que enfrentó directamente a los Estados Unidos con el bloque comunista soviético. La política de Gómez se afincó teóricamente en el socialcatolicismo español, las consignas antiliberales del dictador portugués Oliveira Salazar y el anticomunismo de mediados del siglo XX. Del lado de Gómez estaba la Asociación Nacional de Industriales, ANDI por sus siglas, la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, la Federación de Cafeteros y la Iglesia Católica. Después de año y medio de mandato de Gómez, este se tuvo que retirar por problemas de salud y quedó encargado de la presidencia su ministro de guerra, Roberto Urdaneta. El gobierno de Urdaneta se caracterizó por la barbarie y la persecución política. Fueron incendiadas
las casas editoriales de El Tiempo y El Espectador. Incendiaron también las casas de Alfonso López Pumarejo y del líder del Partido Liberal, Carlos Lleras Restrepo. En los campos la tierra se teñía de rojo. El derramamiento de sangre dejaba expuesto lo peor de la condición humana. Las guerrillas liberales de los llanos, el sur del Tolima y Cundinamarca debieron fortificarse para afrontar los duros embistes de los conservadores. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder, quitando a Laureano Gómez y a Roberto Urdaneta de su camino. Ese año fue exiliado Laureano Gómez. Urdaneta recibió la condecoración de la Cruz de Boyacá, al igual que el cardenal primado de Colombia, Crisanto Luque, quien había bendecido el golpe militar. Dice Caballero: el general Rojas Pinilla anunció en su proclama inaugural: paz, justicia y libertad. No más sangre, no más depredaciones en nombre de ningún partido. Decretó una amnistía. Las guerrillas liberales entregaron las armas en los llanos, el Tolima, Santander, Antioquia. Algunos jefes de estas guerrillas liberales serían asesinados poco después. Los exiliados políticos volvieron al país, pero detrás de su aparente suprapartidismo, el general presidente era un militar ultraconservador. Rojas Pinilla se alineaba muy bien con los planes estadounidenses para la región. Ya en Guatemala había sido derrocado el izquierdista Jacobo Arbenz en un golpe orquestado por la CIA y la United Fruit Company. En la misma mesa de Rojas Pinilla se sentaban Pérez Jiménez de Venezuela, Rafael Leónidas Trujillo de República Dominicana, Anastasio Somoza de Nicaragua, Alfredo Stroessner de Paraguay y Fulgencio Batista de Cuba. Todos estos eran dictadores militares amparados y bendecidos por Estados Unidos. En Colombia, la Asamblea Constituyente ilegalizó el comunismo, aunque económicamente el país marchaba bien, gracias a una bonanza cafetera que impulsó los capitales para la construcción de obras públicas. Había un gran descontento alrededor de la figura de Rojas Pinilla. Como resultado de esto, en España se reunieron Laureano Gómez y Alberto Lleras para redactar los pactos bipartidistas del Frente Civil. En estos pactos se estipulaba que habría igualdad en el número de miembros liberales y conservadores ocupando los tres poderes del Estado. Asimismo, se llegó al acuerdo de alternarse la presidencia durante los 16 años siguientes, de 1958 a 1976. El Frente Civil pasó a llamarse Frente Nacional. El 10 de mayo de 1957, Rojas Pinilla dejó el poder, que fue asumido por una junta militar compuesta por 4 generales y un almirante. Ahora bien, hay que recalcar algo: la alternancia del poder entre liberales y conservadores no sirvió en absoluto para solventar la violencia, la exclusión social y la marginación política de las masas populares. Esta supresión sistemática de todo lo que se asemejase a reivindicaciones obreras, campesinas e indígenas no era algo nuevo. Solo unos días después del asesinato de Gaitán, con una Bogotá aún destrozada, el general George Marshall, secretario de Estado de los Estados Unidos y jefe de la delegación norteamericana venida a Bogotá para la 9ª Conferencia Panamericana, afirmó tajantemente que la prioridad de todas las naciones americanas debería ser contener cualquier ideología subversiva. Esta máxima política se enmarcó en la doctrina de contención del presidente estadounidense Harry Truman, quien extendió los alcances de la antigua pero vigente doctrina Monroe. Estados Unidos no solo debería defender América de cualquiera que atentase contra sus intereses, sino que tendría el deber moral
de extender su área de influencia por todo el mundo. Así pues, se formó la Organización de los Estados Americanos, OEA por sus siglas, que no tenía otro norte que salvaguardar los intereses estadounidenses en la zona. Miriam Dermer-Wodnicki complementa esta idea. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR por sus siglas, de 1947, y la Carta de Bogotá, que creó la Organización de los Estados Americanos, fueron los acuerdos de asistencia militar y de integración hemisférica claves para fortalecer la hegemonía estadounidense en el seno del continente. Volvamos al Frente Nacional. Con el Frente Nacional, las élites liberales y conservadoras mantuvieron su poder y legitimaron sus privilegios, haciendo del gobierno su negocio particular, un feudo personal. La violencia en el campo seguía recrudeciéndose a un ritmo acrecentado. Alfonso López Michelsen, hijo de Alfonso López Pumarejo, vaticinaba que esta farsa frente nacionalista minaría las bases de la democracia y sería el caldo de cultivo para que se exacerbasen fuerzas divergentes al Estado. Él mismo fundó un partido de oposición llamado Movimiento Revolucionario Liberal. Repasemos sus palabras que son tan interesantes. Si el Frente Nacional es una hegemonía tan excluyente como lo fueron los partidos en el pasado inmediato, no existe para mí una duda de que con el tiempo acabará este nuevo partido, coalición de viejas clases políticas, del capitalismo y de la Iglesia, por constituir una camarilla odiosa, atrincherada detrás de disposiciones constitucionales irreformables. Paradójicamente, 16 años después de proferir esta sentencia, López Michelsen sería el primero en proponer que se extendiese el Frente Nacional. El primero de los presidentes del Frente Nacional, el liberal Alberto Lleras Camargo, continuó con el apurado proceso de norteamericanización de Colombia. En el contexto de la Alianza para el Progreso, creada por el gobierno de John F. Kennedy, Colombia se embarcó en el camino de la reforma educativa. La educación colombiana fue planificada por Rudolf P. Atkin, consultor del Fondo Monetario Internacional. La Alianza para el Progreso pretendía seducir a los países de América Latina mediante enormes inversiones económicas y humanas, acercándolos a Estados Unidos. La administración Kennedy sentía gran recelo sobre América Latina. La Revolución Cubana de 1959 sembró el desasosiego en Estados Unidos y en Colombia. La ansiedad por la aparición de focos revolucionarios en la región llevó a los gobiernos a tomar medidas estrictas de vigilancia a la población. A lo largo de la década de 1960 había bandoleros rurales, bandidos que vivían su día a día cobrando impuestos ilegales a comerciantes, terratenientes y transeúntes, y que perfeccionaron técnicas de secuestro y extorsión. Por otro lado, las autodefensas campesinas se vieron aún más permeadas por las consignas del Partido Comunista y la estructura ideológica de la Unión Soviética. Los grupos de autodefensas campesinas formaron repúblicas independientes, lugares en donde la soberanía del gobierno, con su monopolio de la fuerza y su poder económico y fiscal, no llegaba. Esas repúblicas independientes nacieron como pequeños estados dentro del Estado Nacional. La exclusión sistemática de grupos humanos enteros fue creando espacio dentro del mismo territorio nacional que gozaban de su propio dinamismo social. José Jairo González Arias señala algunas causas que llevaron a la formación de estas repúblicas independientes. Estas nacen, como tantas otras regiones del país, dentro del contexto de migraciones campesinas y de expansión latifundista y/o empresarial hacia las nuevas fronteras. Fácilmente se entrelaza con las diversas formas de violencia rural.
alimentada por los efectos de la modernización agrícola en áreas campesinas y en regiones de exclusión del nuevo pacto político del Frente Nacional. La república independiente por excelencia fue Marquetalia, en el departamento del Tolima. Desde 1951 se formaron columnas guerrilleras en el sur del Tolima, cuya finalidad era resistir los embistes de los conservadores Gómez y Urdaneta. Las columnas guerrilleras del sur del Tolima tenían un horizonte político claro: la consecución de la reforma agraria. En el oriente del Tolima, en las jurisdicciones de Cunday e Icononso, las columnas guerrilleras lograron desplazarse hasta la región del Alto Sumapaz y el Duda. En 1953, el gobierno militar de Rojas Pinilla ofreció a estos guerrilleros tolimenses la oportunidad de desmovilizarse. Sin embargo, algunos vieron esto con bastante sospecha, pues nadie les brindaba garantías de que sus vidas iban a ser respetadas. Varios guerrilleros no se acogieron a la oportunidad ofrecida por Rojas Pinilla y optaron por seguir defendiendo sus posiciones políticas en el campo colombiano. 2 comisiones de combatientes se movilizaron al Cauca y una al Valle, nos comunica González. En medio de las dificultades, estas comisiones se orientaron: una hacia el extremo sur del Tolima, Planadas y Gaitanía, región del Támaro, en los límites con el Huila, conformando el asentamiento conocido luego como Marquetalia. Otra siguió por la cordillera central hasta encontrar las tierras de Río Chiquito en los límites departamentales de Huila y Cauca. Y otra atravesó el Plan del Tolima, continuando hacia el oriente, hasta la jurisdicción del municipio de Villarrica, a donde llegó en diciembre de 1953. Estos destacamentos móviles de guerrilleros, según la expresión de Manuel Marulanda Vélez, tratarían de crear las condiciones necesarias para una posible metamorfosis de la guerrilla en movimiento amplio de masas en el lugar que cada uno se encontraba apropiado. Se preveía ya la transformación de autodefensa en guerrilla campesina. Estas palabras de Manuel Marulanda Vélez, también conocido como Tiro Fijo, resonaron en la conciencia colectiva de nuestra nación. Las repúblicas independientes pasaron de ser grupos espontáneos de autodefensas campesinas a núcleos militares cada vez más organizados material e ideológicamente. Mientras todo esto pasaba, el gobierno de Estados Unidos estaba mirando desde lejos, siempre vigilante, salvaguardando su posición. En 1962, el gobierno de Estados Unidos decidió apoyar a Colombia entrenando grupos especiales para luchar contra estos campesinos rebeldes, usando las tácticas que los militares estadounidenses conocían muy bien. Dermer Wodnicki nos comunica: entre las misiones militares desplegadas en Colombia, hubo una cuyas repercusiones fueron determinantes para el porvenir del país. En febrero de 1962, el general William Yarborough dirigió un equipo especial de guerra del ejército estadounidense que tenía como meta preparar al ejército colombiano para hacer frente a los conflictos contra insurgentes. Para lograr esta meta, Yarborough elaboró un informe durante la misión. En este informe, Yarborough hizo una evaluación del ejército colombiano, llegando a preocupantes conclusiones sobre el anacronismo de esta fuerza: fragmentación de los recursos, ausencia de un sistema de comunicación, de transporte y equipamiento, dependencia de los puestos de avanzada estáticos y uso inapropiado del personal militar en tareas civiles. Como resultado de este diagnóstico, Yarborough estimó que fueron estas falencias las que obligaron a las fuerzas militares colombianas a adoptar una posición defensiva y así conceder la iniciativa a los guerrilleros y bandoleros. El ejército estadounidense propuso un conjunto de estrategias para hacerle frente a la amenaza subversiva. Según los norteamericanos, se debían crear 5 destacamentos de fuerzas especiales adjuntos a 4 brigadas de pacificación de zonas rurales.
Asimismo, era requerida la integración entre el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS por sus siglas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, especialmente en el campo de inteligencia y contrainsurgencia. Nos dice Rempe, era preciso la coordinación y estandarización de programas nacionales de contrainsurgencia y el mejoramiento de los equipos de transporte y comunicación. La asistencia estadounidense también tuvo un componente ideológico clave. Para el gobierno norteamericano era fundamental penetrar en la cultura de los países latinoamericanos para neutralizar cualquier amenaza a sus intereses hegemónicos. Durante la década de 1960, esta estrategia se materializó en la elaboración de manuales dirigidos a los gobiernos, los cuales ofrecían instrucciones precisas para identificar y reprimir focos de disidencia. Entre los grupos señalados como amenazas figuraban sindicatos, movimientos campesinos, movimientos estudiantiles, académicos y hasta artistas. En otras palabras, todos aquellos que osaban demandar justicia social o derechos básicos. Algunos de estos manuales eran Counterinsurgency Operations de 1960, Concepts for U.S. Army Counterinsurgency Activities de 1962 y Psychological Operations de 1962. Estos libros hacían que actividades como estudiar autores revolucionarios y críticos de la sociedad, manifestarse por derechos laborales o realizar arte parecieran actividades peligrosas. Así, muchas personas fueron vistas como enemigos solo por pensar o actuar de manera diferente. Estos manuales estaban muy bien pensados. Las oligarquías regionales colombianas crearon estrategias junto con corporaciones transnacionales durante la Guerra Fría. Esto patentizó una verdad. Colombia era, y aún lo es, un país servil, sometido a las lógicas extractivistas del capitalismo. Este entramado de poder, entretejido entre las élites nacionales y los inversores extranjeros, se complementó con la implementación de doctrinas contrainsurgentes diseñadas por Estados Unidos que incluían la formación de grupos paramilitares bajo el concepto de enemigo interno, una categoría elástica que permitía perseguir tanto a guerrilleros como a sindicalistas, líderes agrarios o intelectuales críticos. Estos escuadrones entrenados bajo protocolos de la Escuela de las Américas, después hablaremos de ella un poco, combinaban efectivos militares regulares con civiles armados, borrando deliberadamente la línea entre conflicto bélico y terrorismo de Estado. En 1964, la administración del presidente Guillermo León Valencia ejecutó el Plan Lazo, que significa Latin American Security Operation, una ofensiva contrainsurgente coordinada con el Pentágono que buscaba exterminar las repúblicas independientes de las cuales ya hemos hablado, en donde vivían estos campesinos insurgentes. El ataque a Marquetalia, que es el ataque paradigmático a estas repúblicas independientes, se basó en la premisa de tratarse de un enclave comunista. Lejos de lograr su objetivo, esta operación militar provocó la radicalización de los sobrevivientes, quienes bajo el liderazgo de Manuel Marulanda Vélez fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo que trastocó una resistencia agraria en un movimiento guerrillero con un organigrama militar, una estructura castrense y un proyecto político revolucionario. El operativo contra las FARC es bastante interesante. Fue dirigido por las Fuerzas Armadas de Colombia junto con el general William Yarborough de los Estados Unidos, de quien ya hemos hablado antes. Este personaje es encantador, tiene un perfil bastante interesante. Fue miembro fundador de los Boinas Verdes y demostró gran experticia en operaciones militares desplegadas en Vietnam, Argelia y Cuba. Los líderes militares de esta estirpe veían a los insurgentes como un mal natural,
algo aberrado que se suscitaba en ciertos sectores de la población, sindicatos, organizaciones campesinas y movimientos estudiantiles. Estos agentes sociales eran deshumanizados, tratados como desechos. Durante la década de 1960, el anticomunismo se convirtió en la bandera ideológica de la política de seguridad del Estado colombiano. El gobierno de Guillermo León Valencia, de quien ya hemos hablado, institucionalizó la doctrina de seguridad nacional, que era un compendio de estrategias y un marco ideológico promovido por Estados Unidos, que debía mover sus fichas de manera muy inteligente en el hemisferio durante la Guerra Fría. Esta doctrina, cimentada en la noción de enemigo interno, justificó el uso sistemático de medidas excepcionales tales como la suspensión de garantías constitucionales, la censura política y la represión violenta contra cualquier expresión social, política o cultural que fuera percibida como afín al comunismo. La aplicación de este paradigma ideológico y marco normativo jurídico decantó en la criminalización de la protesta social. La consecuencia natural de ello fue la militarización de la vida civil bajo el pretexto de la defensa del orden nacional. Este contexto puso al desnudo la teoría de la dependencia, dejando en evidencia la recalcitrante división internacional del trabajo de la cual ya había hablado Marx a finales del siglo XIX. La teoría de la dependencia y la división internacional del trabajo mostraban cómo países como Colombia, llamados periféricos, debían explotar hasta el cansancio a su población trabajadora y dejar extraer sus recursos hasta el hartazgo para satisfacer las necesidades económicas de países más poderosos, históricamente industrializados como Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, conceptos como raza o nación quedaron menoscabados. Las potencias imperialistas debían formular nuevas artimañas discursivas. Así comenzaron a echar mano de la disque natural dialéctica entre los países desarrollados y los no desarrollados. El gobierno colombiano se adscribió a estos lineamientos ideológicos, cosa que se vio reflejada en el ejercicio político del poder. Fueron aprobados mecanismos judiciales como el decreto 3398 de 1965 y la ley 48 de 1968. Estas ordenanzas permitían al ejército entrenar a civiles con la finalidad de defender la seguridad nacional y proteger la soberanía de la República. Como ya hemos visto, estas grandes consignas solo reflejaban el afán de salvaguardar el régimen de la propiedad privada de los explotadores. Ello se tradujo en una praxis terrible. El Estado podía usar la fuerza para mantener el poder de las clases dirigentes y proteger los intereses del capital transnacional, sin dejar ningún espacio para algún cambio o transformación. La dependencia del capital norteamericano no podía sostenerse al margen de la doctrina de la contrainsurgencia. Ya hemos hablado mucho de contrainsurgencia, pero ¿qué es esto? La contrainsurgencia en Colombia operó como un mecanismo de control social en donde convergían el terrorismo de Estado, el terror ideológico y el control psicológico sobre las masas. La contrainsurgencia combina los usos lingüísticos, es decir, la sagacidad del discurso, con la acción violenta. Expliquemos esto. Para las clases dominantes, cualquier intento de transformación social, por diminuto y modesto que fuese, representa y siempre ha representado una amenaza existencial que justifica el uso sistemático de la violencia, tanto física como simbólica. No basta solo con arruinar a alguien en lo concerniente a su existencia material y concreta. Hay que erradicarlo del mapa simbólico, destajarlo del proyecto nacional, anatematizarlo y excluirlo de la noción de patria. Esta lógica represiva alcanzó su máxima expresión institucional con el Estatuto de Seguridad Nacional del presidente Julio César Turbay Ayala, que regentó entre 1978 y 1982.
Este marco jurídico militar, disfrazado de medida de orden público, otorgó al Estado poderes excepcionales para criminalizar la protesta social y silenciar, mediante el uso desproporcionado de la fuerza pública, toda forma de disidencia política. El surgimiento de las FARC marcó un punto de quiebre sin precedentes en el conflicto social colombiano. Se radicalizaron los métodos e instrumentos para conseguir las demandas históricamente desatendidas por el Estado. Lo que no fue posible a través de los canales institucionales debería ser asequible por la vía armada. Al menos esta fue la mentalidad de estos campesinos radicalizados. No podemos entender la insurgencia como un despliegue irracional de fuerza. Habría que estudiarla como respuesta orgánica al triángulo de violencia estructural compuesto por 1. El abandono crónico de las comunidades rurales, 2. La exclusión sistemática de los campesinos de la vida política nacional y 3. Las condiciones de miseria generalizada en amplios territorios del país. Lo que comenzó como una autodefensa campesina pronto evolucionaría hacia un proyecto revolucionario armado, cosa que ya hemos analizado a profundidad. Este proceso de radicalización del lenguaje subversivo coincidió con el surgimiento de un actor todavía más siniestro: los grupos paramilitares. Los paramilitares no actuaban en solitario. Su capacidad económica dependía de la financiación otorgada por los terratenientes, los empresarios y las multinacionales. Asimismo, estos actores armados, que corrían de manera paralela a las fuerzas del Estado, también llegaron a coordinarse efectivamente en muchas ocasiones con el ejército y la policía. Eran capaces de mimetizarse con el paisaje y entroncarse en las estructuras clásicas y tradicionales del poder. Los paramilitares lograron aprovecharse de la mentalidad autoritaria de nuestras élites. Cualquier cosa que colocara en entredicho la hegemonía económica y el posicionamiento privilegiado de las élites fácilmente podía ser condenada al ostracismo político y la muerte. Todo aquel que se acercase a los canales institucionales para tramitar el malestar popular era exterminado sin dilación. Como hemos logrado ver, el Frente Nacional, que recordemos se extendió desde 1958 hasta 1974, institucionalizó la alternancia burocrática entre liberales y conservadores y eternizó el monopolio del poder en manos de las mismas familias, en manos de unas oligarquías tradicionales. La perpetuación de las mismas familias privilegiadas de siempre sentó los cimientos para la más cruda exclusión de cualquier alternativa política que buscase tanto un cambio estructural así como minar los fundamentos de la violencia de nuestro país. Resulta evidente que este hermético duopolio liberal-conservador cortó de tajo la posibilidad de levantar a los agentes sociales históricamente dejados a un lado. Cualquier alternativa política progresista era percibida como algo enfermizo que debía ser extirpado, como un miembro gangrenado. Ello creó las condiciones históricas objetivas para el surgimiento de grupos paramilitares, que desde los años más horripilantes de la violencia bipartidista trascendieron su rol inicial de autodefensa local, que era algo muy doméstico, y se convirtieron en instrumentos del terror contrainsurgente. Su objetivo estratégico era bastante claro: erradicar, borrar, exterminar no solo a la guerrilla, sino cualquier expresión organizada de izquierda que cuestionara el orden socialmente establecido. Este proyecto contrarrevolucionario adquirió mayor urgencia tras el triunfo sandinista en Nicaragua en 1979, que generó un efecto dominó de pánico entre las élites colombianas y las élites de la región. Terratenientes, comerciantes y agroindustriales, atemorizados por un contagio revolucionario, redoblaron su apoyo a los grupos paramilitares. Lo que inicialmente había sido una respuesta localizada se transformó así en una campaña sistemática de exterminio político en la que cualquier voz disidente, incluso aquellas que operaban dentro del marco legal,
podía convertirse en blanco de la violencia paramilitar bajo la acusación de ser una amenaza comunista. Volvemos al enemigo interno. El panorama insurgente colombiano gozaba de sus propios matices y ostentaba una gran diversidad. Las experiencias revolucionarias en China, el sudeste asiático, Cuba, Angola, Tanzania, Vietnam, nutrieron el horizonte de expectativas de las guerrillas colombianas. Durante las décadas de 1960 y 1970, emergieron movimientos guerrilleros diferentes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, con distintos rudimentos ideológicos y que se acoplaban a una multitud de estrategias diferentes en el terreno armado. El Ejército de Liberación Nacional de 1964, ELN por sus siglas, brotó en Santander. Fusionó el marxismo con la teología de la liberación, que era una corriente católica de cuño latinoamericano que realizaba una reinterpretación del Evangelio y las verdades de la fe, volcando su atención a los pobres, marginados y oprimidos. El ELN estructuró en sus inicios un proyecto revolucionario afincándose en la reivindicación de los subalternos a la luz de una ética religiosa. Por otro lado, el movimiento 19 de abril de 1974, el M-19, nació tras el fraude electoral que impidió el triunfo de Gustavo Rojas Pinilla, quien se presentó a las elecciones de 1970 contra el conservador Misael Pastrana. Las consignas del M-19 se apalancaban en un nacionalismo popular que denunciaba la corrupción del sistema político colombiano. La exigencia cardinal de este grupo guerrillero era la de la construcción efectiva de una verdadera democracia con apertura a todos. El espectro insurgente nacional lo podemos complementar con el Ejército Popular de Liberación de 1967, EPL por sus siglas, que ostentaba una raigambre marxista-maoísta no menos que ortodoxa. El centro de su accionar inicial se afincó en Santander. El EPL buscaba la inserción radical del campesinado en la vía política a través de la fuerza de las armas. El terror que suscitaban estos insurgentes fraguó el caldo de cultivo para el recrudecimiento de la violencia estatal y paramilitar. El grupo paramilitar Muerte a Secuestradores, más por sus siglas, surgió en 1982 como un proyecto contrainsurgente promovido por una alianza entre narcotraficantes encabezados por Pablo Escobar, empresarios de la petrolera Texaco y terratenientes. Aunque su narrativa pública se centraba en combatir los secuestros de las guerrillas, su función real fue proteger los negocios y los intereses económicos de sus financistas mediante el terror. El cártel de Medellín utilizó al MAS como fuerza de choque para asegurar sus rutas de narcotráfico, mientras que terratenientes y empresas lo emplearon para desplazar comunidades y acaparar tierras. Esta organización operó con impunidad gracias a su estrecha vinculación con sectores del ejército colombiano. Muchos de sus integrantes recibieron entrenamiento militar y ocuparon puestos clave en estructuras de seguridad del Estado. La consolidación del MAS coincidió con la escalada represiva de la Guerra Fría en América Latina. Entre 1984 y 1990, la Escuela de las Américas, que ya la mencionamos anteriormente, formó a oficiales latinoamericanos en tácticas de contrainsurgencia. Su plan de estudios incluía técnicas de tortura y guerra sucia. Varios de sus egresados, como el general colombiano Ramón Emilio Gil Bermúdez, estuvieron directamente involucrados en crímenes contra movimientos sociales y colaboraron con grupos paramilitares. El MAS dejó de ser una mera autodefensa para convertirse en un brazo armado del Estado y el capital transnacional, facilitando el despojo de tierras para agroindustrias, minería y megaproyectos. Esta época presenció la masacre de la Unión Patriótica, el proceso de paz iniciado por el gobierno de Belisario Betancur, que regentó entre 1982 y 1986 con las FARC, condujo a la creación de la Unión Patriótica, UP por sus siglas, en 1985.
un experimento único de transición de la lucha armada a la acción política institucional. Este partido surgió como mecanismo para incorporar a exguerrilleros y movimientos sociales al sistema democrático. Promovió un programa de reformas agrarias, justicia social y apertura política que cuestionaba directamente el poder oligárquico. Entre 1985 y 1994, la UP fue víctima de un genocidio político. Más de 5.000 de sus miembros, incluyendo 2 candidatos presidenciales, 70 concejales y 11 congresistas, fueron asesinados en una campaña de exterminio orquestada por paramilitares, narcotraficantes y sectores del Estado. Este terror respondía a la percepción de las élites colombianas y sus aliados internacionales de que la UP representaba una amenaza comunista. La masacre no fue espontánea, sino parte de una estrategia contrainsurgente que combinaba el terror paramilitar, la complicidad estatal y los intereses de las multinacionales. La injerencia estadounidense exacerbó la violencia. Bajo la doctrina de la seguridad nacional, Estados Unidos proporcionó asistencia militar y entrenamiento a las fuerzas colombianas, incluyendo unidades vinculadas a crímenes contra la UP, mientras priorizaba la lucha antisubversiva sobre los derechos humanos. Documentos desclasificados revelan que agencias como la CIA monitorearon a la UP, catalogándola como el brazo político de las FARC, lo cual legitimó su persecución. Durante la presidencia de César Gaviria, entre 1990 y 1994, el país se abrió al neoliberalismo y Gaviria fortaleció los lazos con el gobierno de Estados Unidos para combatir las drogas. Sin embargo, los militares colombianos también estaban involucrados en el tráfico de drogas, ayudando a mantener el control y beneficiando a ciertos grupos económicos. Durante la década de 1990, el conflicto colombiano experimentó una transformación estructural, pues se entrelazaron varios grupos de una manera definitiva e irreversible con el narcotráfico. Los cárteles de la droga, transformados en actores armados con capacidad de fuego y financiación comparable a la del Estado, reconfiguraron las dinámicas de la guerra. Este proceso alcanzó su punto álgido durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano entre 1994 y 1998, cuando se legalizaron las asociaciones comunitarias de vigilancia rural, las así llamadas Convivir. Las Convivir fueron presentadas como mecanismos de autodefensa civil contra la guerrilla, pero en la práctica funcionaron como fachada legal para el paramilitarismo, institucionalizando la privatización de la seguridad y exacerbando la violencia en las zonas rurales. Las Convivir no solo fracasaron en su objetivo declarado de combatir el crimen, sino que se convirtieron en el embrión de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC por sus siglas, que fueron el principal grupo paramilitar del país durante la década de 1990. En 1997, los hermanos Castaño Gil formaron las Autodefensas Unidas de Colombia, que unieron a varios grupos de paramilitares en un esfuerzo mancomunado para imponer un control más rígido en el país. Estos grupos operaban al margen de la ley y trabajaban junto con militares y policías para regular el tráfico de drogas a su favor. La situación económica también era bastante difícil durante la década de los 90. La llegada de multinacionales para extraer petróleo y minerales hizo que el campo colombiano sufriera aún más, y el ejército fue acusado de violaciones de derechos humanos. Además, había rumores sobre los vínculos del presidente Samper con el narcotráfico, lo cual empeoró aún más la crisis. A finales del siglo XX y principios del año 2000, el Plan Colombia se presentó como un programa en el que el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos trabajarían conjuntamente para detener el tráfico de drogas y combatir lo que llamaban la narcoguerrilla. Estados Unidos ayudó con recursos y contratistas militares como la Military Professional Resources Inc., MPRI por sus siglas. Sin embargo, una parte negativa de este plan fue que también se persiguió a personas comunes y a críticos del gobierno. Entre el año 2002 y el 2010, Colombia vivió una serie de abusos graves.
El ejército colombiano cometió ejecuciones extrajudiciales, es decir, mató a civiles y los hizo pasar por guerrilleros de las FARC para mostrar que estaban combatiendo a los enemigos del país. Ese tipo de abusos no era nuevo y había comenzado en los años 90. A pesar de la ayuda de Estados Unidos, el análisis mostró que las brigadas que recibieron más ayuda estaban más involucradas en estos abusos. El gobierno, al buscar controlar la situación, terminó causando mucho daño a personas inocentes. Eso mostró que en algunos casos realmente el gobierno ha priorizado. Esto dejó en evidencia que el gobierno siempre ha priorizado mantener el orden y las ganancias sobre el respeto a la vida y los derechos humanos. Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.